a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en el séptimo día sábado, pasándolo al domingo, el día del dios Sol pagano. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, fue el sistema romano papal que puso al mundo a adorar al diablo en el nombre de Dios. Queridos amigos, como escrito está en Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 20, cambiaron el día de culto y de adoración a Dios pasándolo al domingo, que es el sábado es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, y el papado la adulteró. Así que no fue el Padre ni fue el Hijo los que cambiaron la ley de Dios, fue el sistema romano papal. Domingo es el falso día de descanso, sábado es el verdadero día del Señor, es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Escrito está en Éxodo 28 al 11, oiga todas las palabras que dice este cuarto mandamiento, lo que usted y yo y todos los que quieran ser siervos y quieran ser fieles a Dios
debemos obedecer. Oiga todo lo que dice este mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque dice el Señor, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado. El único día que Dios ha bendecido es el sábado, y dice, y lo santificó, es decir, lo apartó. Eso es lo que nos dice la Escritura, queridos amigos. El Señor, como buen Padre que es, como Padre ejemplar que es, nos dice que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º. El Señor hizo toda esta creación en 6 días, creó después, hizo el día sábado y no creó absolutamente nada en ese día, sino que lo dedicó. Cuando él hizo al hombre en el 6º día, dice que Jehová entró con Adán y con Eva, dice que entraron al reposo del sábado de Jehová. Eso es lo que nos dice el Génesis en el capítulo 1, queridos amigos. Es lo que nos dice en el capítulo 2 de Génesis. Como muchos le enseñan a la gente, como los protestantes, las iglesias cristianas evangélicas, que han sido más alevosas que el sistema romano papal, y le enseñan a la gente que el sábado fue para los judíos, que eso fue para los judíos, que eso fue la ley mosaica, que esa ley ya quedó abolida, que eso quedó clavado en la cruz, que eso quedó abrogada a la muerte del Señor Jesucristo. Queridos amigos, falso de toda falsedad. El Señor no le dio la ley a los judíos, queridos amigos. La ley es eterna, porque escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, dice que después de que habló con Moisés, el Señor le dio 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Lo único que no es de redacción humana aquí en esta Biblia es la ley de Dios. Esa la hizo Dios de manera personal. Él bajó del cielo y con su propia voz la proclamó ante el pueblo de Israel, y con su propio dedo la escribió sobre 2 tablas de piedra. 4 mandamientos en una, nuestros deberes para con Dios, y 6 mandamientos en la otra, nuestros deberes para con nuestro prójimo. Y dice el Señor que la hizo en tablas de piedra, y el hacerlo en tablas de piedra quiere decir es eternidad, queridos amigos, porque la piedra es eterna. Nos dice el Señor que eso quiere decir porque Él la hizo en tablas de piedra. No la hizo en tablas de oro, ni en cuero de animales, ni tampoco en papel, ni en tablas. La hizo fue en piedra. Allí el Señor dice que escribió sus mandamientos con su propio dedo, queridos amigos. Por lo tanto, nos dice allá el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice el sabio Salomón: he entendido con toda esta sabiduría que Dios me ha dado, que todo lo que hace Dios será eterno, y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Todos estos hombres, estos papas que han adulterado, cambiado, dividido y pervertido la ley de Dios, no le temen a Dios. Por eso es que ustedes ven que los papas son arrogantes, son altivos, son orgullosos, son desafiantes a Dios, desafían todos los días a Dios. Como el mismo Dios dice, el papa se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios y con autoridad para cambiar todo lo de Dios y para pervertir las leyes de Dios y para guerrear contra la ley y contra la palabra de Dios, queridos amigos, y matar a los que quieran ser fieles a Dios. Eso está en la historia. Vaya, léanle la historia, porque la profecía ya lo dijo, que quebrantaría a los santos del Altísimo y que cambiaría los tiempos y la ley. Eso escrito está en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 25, dice, hablándonos del papado, dice el Señor que hablará palabras contra el Altísimo. Eso debe decir que tiene
tiene poder para perdonar pecados. Eso es hablar palabras contra el Altísimo. Eso de decir que el Papa es el representante de Dios en esta tierra, eso es hablar palabras contra el Altísimo, porque eso es usurpación, eso es ser un impostor, es lo que nos dice el Señor. Y dice que a los santos del Altísimo quebrantará, matará, perseguirá. Como lo cuenta la historia, que más de 100 millones de personas fueron matadas por el sistema romano papal durante sus 1260 años de hegemonía. Y nos dice también allí en 7:25 de Daniel que cambiaría los tiempos y la ley, queridos amigos. Cambió los tiempos, las fiestas de Dios, y metió Navidades y Parranda Santa y San Pedro y San Pablo, fiestas degradantes, fiestas para pervertir, fiestas para matar, fiestas para emborrachar, fiestas para fornicar, fiestas para comilonas, fiestas para desenfreno, fiestas para mundanalidad, fiestas para degradar al ser humano a lo más bajo de lo que es la naturaleza del hombre, queridos amigos. Y la ley, pervertir la ley, quitar el segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes y prostituir a un mundo detrás de los ídolos, de los muñecos y de las muñecas y de los muertos y de las muertas, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor, y adulterar la ley de Dios y dividir la ley de Dios. Por eso dice el Señor que el papado hablaría palabras contra el Altísimo. El único poder que ha hablado palabras contra el Altísimo es el papado. El único poder que ha guerreado contra Cristo, contra Dios, matando a su pueblo, a sus fieles, queridos amigos, ha sido el papado. El único poder religioso sobre este planeta que ha cambiado las leyes de Dios se llama sistema romano papal, el enemigo número 1 de Cristo, el amigo y representante y sucesor de Satanás, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Biblia y lo puede confirmar en la historia. Eso está en la historia, y dice el Señor que podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás, queridos amigos. Así que el sábado es el día que el Señor apartó y santificó. El sábado, queridos amigos. Por eso el Señor nos dice amorosamente allá en Deuteronomio capítulo 5:29, el Señor nos da el secreto, querido amigo, de la salud, el secreto del éxito, el secreto de la prosperidad, el secreto de la paz, el secreto de la felicidad y el secreto de la vida eterna. Está en Deuteronomio 5:29. Oiga el secreto. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre y eternamente, queridos amigos? Una bienvenida a nuestros amigos, y les recuerdo que Escrito Está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito Está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, queridos amigos, sin ningún costo adicional. Te envío gratis a tu casa la historia profética desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Aquí está, ya está por concluir esta historia profética, queridos amigos. Muy pocas cosas faltan para cumplirse toda la historia que el Señor reveló a través del Elena G. de White en el que se conoce como la historia profética. Aquí está, queridos amigos, cómo subió el papado, cómo va a caer el papado. Aquí está también, queridos amigos, cómo y para qué se fundó los Estados Unidos, y también cómo van a caer los Estados Unidos. Ustedes están viendo los Estados Unidos, la bancarrota moral, la quiebra nacional. Dice que viene ahora la apostasía nacional. Estados Unidos dejará de ser un país protestante y dice que volverá a darle la hegemonía al papado, como hablamos ayer, y dice entonces que después de la apostasía nacional de los Estados Unidos le vendrá la ruina nacional. Es lo que escrito está. Aquí está cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo el Señor va a dar desde los mismísimos cielos a anunciar el día y la hora. Aquí está, queridos amigos,
cómo es que el Señor nos dice que van a aparecer en las nubes de los cielos las tablas de la ley de Dios, queridos amigos, esas ante los cuales los hombres se han rebelado ante Dios, se han llenado y plagado la tierra de crimen, de pecado, de transgresión y de toda clase de abominación y de idolatría. Allí aparecerán, queridos amigos, para que el que la vea la puede leer en su idioma. Dice que será una ley que la podrá leer el chino, la podrá leer el inglés, la podrá leer el español, la podrá leer el árabe, la podrá leer el hindú, la podrá leer el africano, la podrá leer y entenderla en su propio idioma, queridos amigos, porque para Dios no hay nada imposible. Eso es así. Dice que aparecerán las leyes. Cada uno va a saber por qué se va a perder, queridos amigos. El Señor nos dice entonces que es la historia profética que está por terminar, te la envío totalmente gratis. Querido amigo, si no pudo ver el programa de ayer para poder comprender lo que vamos a hablar en esta tarde, entonces puede ir a YouTube. Allí, escrito está con Jorge Luis Garay, esa es la dirección, escrito está con Jorge Luis Garay, y puedes ver el programa de ayer, querido amigo, puedes ver el programa de ayer y también más de 250 temas sobre toda esta cuestión profética, sobre toda esta cuestión, queridos amigos, el conflicto entre Cristo y Satanás. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. También tengo un documento acerca de quién es sucesor y representante el Papa. Ahí pueden leerlo, queridos amigos. Bienvenido a la luz, así se llama este documento. Está también allí en Facebook, pueden leerlo en Facebook, programa escrito está, ahí léase ese documento, querido televidente, para que usted entienda de quién es que Francisco es sucesor y de quién es que verdaderamente Francisco es su representante. Todo con la historia, todo con la profecía, todo con el escrito está, queridos amigos, como venimos hablando. Aquí yo no hablo de mí mismo, yo no hablo de que yo digo, de que hago, de que yo tengo mi iglesia. Yo no soy pastor de ninguna iglesia, no soy apóstol, no soy profeta, no soy evangelista, soy simplemente, dice el Señor, este programa es una voz que clama en el desierto de la incredulidad, de la idolatría y de la rebelión. Enderecemos el camino del Señor, vengamos al conocimiento del Altísimo, arrepintámonos de todos nuestros pecados, vamos a la obediencia a sus mandamientos, busquemos entonces la luz de Dios en su palabra y preparémonos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, prepararle el camino al Señor para que Él pueda encontrar un pueblo que verdaderamente quiera obedecerle y adorarlo solo a Él, queridos amigos. Eso es lo que es el programa escrito está, y estamos estudiando entonces, y la tierra se maravilló detrás del Papa, queridos amigos, como dice allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, ya hablamos de eso ayer, pero su herida mortal fue sanada. Ha empezado a sanar desde 1929, y dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, es decir, en pos del papado, como también hablábamos ayer en Daniel capítulo 7, que nos dice que bestia significa un imperio y el papado es un imperio. El Papa es el más grande terrateniente de este planeta, es el más grande latifundista de este mundo, queridos amigos. Si se pudieran juntar todas las propiedades que tiene el papado esparcidas por todo este planeta, queridos amigos, se formaría una nación más grande que los Estados Unidos. Ustedes saben cómo es que el sistema romano papal ha ido expandiéndose y extendiéndose a través del mundo. Casi en cada esquina de cada barrio, de cada ciudad, hay una iglesia, una parroquia del sistema romano papal con nombre de Nuestra Señora, queridos amigos. Por 10 iglesias levantadas a María y a Nuestras Señoras y a las 10.000 vírgenes, no aparece sino una para Cristo, queridos amigos. Mire, es el ensalzamiento y la exaltación de los muertos y de las muertas. Pura nigromancia, puro espiritismo, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, como hablábamos también ayer. Así que Daniel 7:25 nos dice que este poder cambiaría ¿qué? Los tiempos y las fiestas de Dios. Hoy vamos a estudiar entonces acerca de
cómo es que la tierra se está maravillando detrás del Papa, y el Señor nos dice que todo lo del papado es misterio, todo lo del Papa ha sido misterio. Por eso el Señor nos dice que es la iglesia latina, y latín, que es el idioma oficial del papado, que es un idioma muerto, que era el idioma que se hablaba antiguamente en Roma, la de los Césares. Ese latín viene de la palabra lateinos, queridos amigos, y lateinos es era el Dios oculto, el Dios del misterio. Eso es lateinos, nos lo dice el libro de Jailo, las dos Babilonias. Él nos dice allí que lateinos es el Dios oculto, es decir, el Dios del misterio. Eso es el lateinos, queridos amigos. En la religión de misterio nos dice que ese es el latino. El latín es el idioma del misterio. Por eso el Señor nos dice que el nombre que se da el Papa como Vicarius Filii Dei es un misterio. Dice que ese misterio se devela contando esos números. Vicarius Filii Dei, Vicarius, ustedes saben que la U es como la V o de vamos, así que Vicarius Filii, doble I al final, Filii Dei. Vaya usted y coja lo que aprendió allá en la primaria de los números romanos y colóquele entonces el valor de los números romanos a ese Vicarius Filii Dei y sume a ver cuánto le da. Le va a dar 666. Antiguamente no existían los números, entonces las naciones en sus idiomas escogían las letras de su abecedario para colocarle numeración, y de esa manera ellos manejaban la cuestión numérica. Así que Vicarius con dos B, la del comienzo y la de la U, B pequeñita, Vicarius Filii con doble I Dei, vicario del Hijo de Dios, representante del Hijo de Dios. Dios no tiene representantes humanos en este planeta. Ya hemos hablado de eso, queridos amigos, que solo uno igual a Dios puede representar a Dios, y de eso es que vamos a hablar esta tarde. Así que todo en el papado es misterio. Todo lo del papado es misterio. El vestido del Papa es un misterio. Todo lo que tiene que ver con los adornos que lleva el Papa ahí. Ustedes ven una cantidad de dibujos, una cantidad de símbolos, una cantidad de cosas. Todo eso es misterio, pura logia, puro espiritismo, puro satanismo. Entonces hablábamos de eso, queridos amigos, de que su herida, la tierra va maravillada misteriosamente, queridos amigos, porque el papado no le ha dado absolutamente nada a la humanidad. El papado no ha hecho absolutamente ni hace absolutamente nada por la humanidad. El papado lo único que ha hecho por la humanidad es robarse la humanidad, matar más de 100 millones de personas durante la Edad Media. Durante sus 1260 años de hegemonía, ese tiempo se conoció como el oscurantismo, ese tiempo se conoció como la Edad Media, ese tiempo se conoció como la época o la Edad Oscura, ese tiempo lo conoció el mundo como el mediodía del papado, pero la medianoche para la humanidad. La humanidad tiene 1260 años de atraso en las ciencias, en las artes y en el conocimiento de la Biblia y de la palabra de Dios y de su espiritualidad. Por eso es que ustedes ven al mundo, queridos amigos, perdido en las más completas tinieblas, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 60, versículo 2, que tinieblas cubrirían las tierras y oscuridad las naciones. Tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad a las naciones. Y este es el momento más oscuro, más tenebroso espiritualmente para la humanidad. Mucha ciencia, mucha tecnología, mucho cientificismo, pero la humanidad está en tinieblas, queridos amigos, espirituales. Y por eso vemos que las ciencias aumentan, pero los hombres decrecen en dignidad. Cada vez somos más animales, cada vez somos más bestias, cada vez nos toleramos menos. Cada vez, queridos amigos, el mundo y el hombre se está sumiendo cada vez más en las tinieblas, en la oscuridad de la degradación, cada vez más viciosos. Cada día se inventa el hombre un nuevo vicio, cada día el hombre se inventa un nuevo ídolo, cada día cada minuto nace una estrella, cada día los hombres se inventan más y más dioses y diosas, queridos amigos. Eso es lo que la realidad de este planeta y de este pobre y miserable mundo. Entonces nos dice la Escritura
¿Con qué es que ha logrado el Papa hacer maravillar al mundo? Escrito está en el libro de Daniel, en el Daniel capítulo 11, oiga lo que dice Daniel capítulo 11, queridos televidentes, dice Daniel capítulo 11, ¿cómo fue? Allí nos dice el Señor, hablándonos del Papa, queridos amigos, el único poder sobre este planeta religioso que llena todas estas características es el papado. No ha existido, no existe, ni existirá otro poder religioso o político sobre este planeta que llene todas las características que da la Biblia, queridos amigos, como nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Las características las da Dios, nosotros tenemos simplemente que decir, esto se aplica es aquí, o como dice la gente, frito es, huevo se llama, blanco se pone, gallina lo come, así de simple. La gente va a darse cuenta de lo que es y de lo que no es. Daniel capítulo 11 nos dice el Señor, hablándonos del sistema romano papal, dice, prosperará. Capítulo 11, 36 al 39 de Daniel, dice, prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. ¿Qué? ¿Del Dios de qué? De sus padres. ¿Quiénes serían los padres? Los apóstoles, los profetas, los patriarcas. Esos serían los padres del sistema romano papal, los que han traído el cristianismo. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. ¿Cómo? Que no hará caso ni del Dios Jehová, ni del amor de las mujeres. ¿Cuál es el único sistema romano, el único sistema religioso en este planeta que le declara célibes o le impone el celibato a su clero? El papado, el amor de la mujer. El papado considera a la mujer como el enemigo número uno. El papado considera a la mujer como un enemigo, queridos amigos. El enemigo número uno del papado en este planeta se llama la mujer, por eso es que la desechan. Entonces pervirtieron el amor a las mujeres para pervertirse ellos con el homosexualismo, con la pederastia, con la zoofilia o el bestialismo y con todas las inmoralidades y con todas las perversiones sexuales, como lo dice el Señor allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, en el versículo 4 dice el Señor que tiene un cáliz de oro. Oiga, otra cita dice el Señor aquí, que tiene en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmoralidades sexuales, queridos amigos. Es el único sistema, el único poder religioso en esta tierra que tiene como símbolo universal en este planeta un cáliz, que el Señor dice que está lleno es de ¿qué? De inmoralidades sexuales y de inmundicia, es lo que nos dice el Señor. Y nos sigue diciendo Daniel entonces, no hará caso del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. El Papa dice que Él es Dios sobre Dios, que Él es el Dios sobre todo, aún sobre el Dios de los cielos se pone, por eso se pone triple corona de oro y de piedras preciosas, porque Él dice que Él es, esa triple corona quiere decir que Él es Dios del cielo, oiga, echa a Dios del cielo, el Dios de la tierra. Él se declara Dios sobre esta tierra y dice Dios de las regiones bajas de la tierra, por eso tiene una corona triple que no la ha usado ningún rey, ningún poderoso, ningún emperador, ningún hombre, queridos amigos, que ha tenido todo el poder sobre esta tierra ha usado una corona como la que usa el sistema romano papal, cada vez que ensalzándose y exaltándose más y más. ¿Sobre quién? Sobre Dios, echó a Dios. Él es rey del cielo, rey de la tierra, rey de los cielos, rey de la tierra y rey de las regiones bajas de la tierra. Queridos amigos, no se iguala a Cristo, se cree superior a Cristo. Por eso dice el Señor que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La Biblia nos dice es que Cristo tuvo una corona, queridos amigos, y dice que tuvo una corona de espinas. Esa fue la corona que tuvo Cristo en este planeta, pero el que dice ser su representante, dice que su humilde siervo, queridos amigos, no se baja de esa corona, de esa triple corona de oro, de
piedras preciosas y de toda la multitud de riqueza y del poderío económico, cuando la Biblia nos dice allá en el libro de Lucas, en el capítulo 9, queridos amigos de Lucas, nos dice el Señor Jesús mismo en el capítulo 9, versículo 58, dice el Señor que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, queridos amigos. Mire, Jesús no tuvo aquí, dice que desde la pobreza de Cristo fue desde el pesebre hasta el Calvario, queridos amigos. Este papado cada vez más que opulento, palacios, tierras por todos lados, riquezas, lava dinero que da gusto allá en el banco del Espíritu Santo, y todo lo que gana, queridos amigos, con el engaño, con la apariencia de piedad, con la apariencia de santidad, con la apariencia de humildad, y la gente que se maravilla, como escrito está, y la tierra se maravilló detrás del papado. La profecía se está cumpliendo, pero todo esto va a maravillar a la gente, pero para ir al mundo entero a incitar, a excitar al mundo a la idolatría, a la rebelión contra Dios, y de esa manera es que el papado es un perseguidor de Cristo en el nombre de Dios, queridos amigos. Pero oigan lo que sigue diciendo Daniel: del amor de las mujeres no hará caso, queridos amigos, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Él es grande. Él está proponiendo a los protestantes que se unan, que la unidad, pero que la unidad tiene que ser alrededor del Papa, porque nosotros somos dizque los más antiguos, dizque nosotros somos los que más gente tenemos. Queridos amigos, si eso fuera así, entonces la humanidad debe girar alrededor de Satanás, porque el más viejo es el diablo. Lleva 6.000 años guerreando contra Cristo, lleva 6.000 años, queridos amigos, atentando contra la ley de Dios, lleva 6.000 años maravillándose el mundo detrás de él. Dice el Señor que si fuera por números y riquezas, queridos amigos, dice que sería el papado que es el dueño de este mundo, que si fuera por números sería el papado que toda la humanidad va detrás del diablo, queridos amigos. Así que ellos dicen que son lo más numeroso y que son lo más no. El más numeroso y el más viejo es Satanás, queridos amigos. Entonces nos sigue diciendo aquí, dice, oiga, mas honrará en su lugar, el lugar del Dios de sus padres, dice, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, es decir, al Dios Sol. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Esto es lo que ha hecho allá con la estatua de Júpiter, queridos amigos. Le pone la triple corona de él, le pone trapos dorados y bordados en oro, y dice aquí que ese Dios ajeno, que no ha conocido el mundo, el Dios Sol, queridos amigos, el Dios pagano, el Dios Dagón, el Dios Baal, el Dios Ra, el Dios Mitra, que trajo de allá de Roma imperial, dice que con ese Dios, queridos amigos, lo está honrando. ¿Con qué? Con oro. Ustedes ven cómo el Papa disfraza a todos esos muñecos con coronas de oro. Todas esas muñecas les pone coronas de oro, las disfraza con coronas de oro, piedras preciosas, todo oro, más lo que la gente le regala, y le pone vestidos. Visten esos muñecos como si fueran personas y los honran y le dan culto, queridos amigos, a los muertos. Dice el Señor que eso es inmundicia, y dice el Señor entonces que con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Todo lo que ha hecho el papado. Montaba un rey, queridos amigos, levantaba un rey, coronaba un rey, quitaba y ponía reyes, y todo el rey, todos los reyes, todos los políticos que lo ensalzaran a él, a eso lo ensalzaban. Pero todo rey, todo político, todo gobernante que no exaltara al Papa, reunía a todos los que lo ensalzaban y lo exaltaban a él, organizaba su ejército, y iba y lo barría de la faz de la tierra y lo quitaba y ponía a otro. Esa es la historia que no nos han querido contar, esa es la historia que siempre nos han querido ocultar, queridos amigos. Pero el Señor nos dice, y escrito está en la historia profética, queridos amigos, que te envío totalmente gratis. Oiga lo que está escrito en la historia profética. Dice el Señor que el pecado, dice
los pecados de Babilonia serán denunciados. Los pecados de Babilonia serán denunciados. En la página 664, todos los que tienen ya recibieron, los miles de personas que han recibido la historia profética, queridos amigos, en la página 664 dice el Señor, el Espíritu, oiga, aquí como testigo presencial dice los pecados de Babilonia. ¿Quién es Babilonia? El papado es el Babilonia. Las iglesias protestantes todas son Babilonia. Dice, serán denunciados los pecados de Babilonia, el papado y las iglesias protestantes serán denunciados. Dice, los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. La gente va a oír y va a saber dónde está la verdad, queridos amigos. Está en la Biblia, en la palabra de Dios. Dice, admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo, queridos amigos. El Señor dice que todo será desenmascarado y todo será denunciado, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que la gente está adorando, es un Dios que, la gente está adorando un Dios ajeno. La gente va a misa, es a adorar a un Dios ajeno. ¿Quién es ese Dios? El Dios Sol. Cuando los protestantes, los cristianos o los evangélicos, que en vez de hacer de la Biblia el credo, se fue detrás de las huellas del sistema romano papal, aceptando las leyes que él cambió, queridos amigos, cuando se van a enrumbarse allá en el nombre de Jesús, y alábale, y a su nombre, y una histeria para Cristo, y adórale, hermano, alábalo, toda esa escandalera que arman allá, están adorando y están alabando es a su majestad satánica, queridos amigos. Entonces, ¿cómo se maravilló la tierra en pos de este sistema, queridos amigos? Nos dice la Escritura que todo es ¿qué? Todo es un misterio. ¿Cómo le llama el Señor allá a eso? En el libro de Segunda de Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice el Señor allí en el versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, queridos amigos. ¿Cómo le llama el Señor al papado? El misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? El misterio de la iniquidad es lo opuesto al misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? Escrito está allí en el libro de Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Oigan el misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál es el misterio de la piedad? El misterio de la piedad dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué es el misterio de la piedad? El Dios que se humilla y se hace hombre, carne, nos dice aquí. Ese es el misterio de la piedad. Cristo Jesús es el Dios que se humilló y se hizo hombre, queridos amigos, humillándose. ¿Y cuál es entonces el misterio de la iniquidad? Lo opuesto a ese misterio es el hombre que se ensalza y se hace Dios. El Papa, queridos amigos, es el que se hace Dios, se viste como si fuera Dios. Por eso es que es de los trapos que él usa para impresionar, y toda esa cantidad de cosas que se pone en la cabeza y toda esa cantidad de cosas, todo lo hace ¿para qué? Para impresionar con oro y con piedras preciosas y toda esa magnificencia de oro por aquí y por allá. Ustedes saben que desde la antigüedad ha sido así. Los poderes políticos y los poderes religiosos del mundo han usado los vestidos, han usado desde los tiempos de Nimrod los vestidos para impresionar, para despertar autoridad y para impartirle a los pueblos poder, poderío, autoridad. Cuando la gente ve, por eso se inventaron nuevos vestidos hasta nuestros días, queridos amigos. El vestido de los papas, de los religiosos, son para impresionar, para impactar. Los vestidos de los militares igual, para impactar y para impresionar. Y los vestidos que usan los pastores y toda esta gente también lo hacen para impactar.
Todos los poderes políticos y todos los poderes religiosos del mundo usan vestidos es para impresionar, porque todo está hecho es para el ojo, todo está hecho es para impresionar a los hombres en su ojo, para despertar emociones y sentimientos, pero no despertar jamás sus conciencias a la realidad de lo trascendental que es la salvación eterna en esta vida. Así que el Señor nos dice que la tierra se maravilló en pos de la bestia. Aquí, este Papa en Colombia, viene a Colombia, queridos amigos, y la gente ya está de antemano, está ¿qué? Maravillada, como dice el Señor allá en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3, que la tierra se maravillaría en pos de la bestia y que iría de aquí, por aquí y de allá para allá, dice, incitando y excitando al mundo a la idolatría, al culto a los muertos y a las muertas, queridos amigos, que a eso es lo que viene el Papa, Jorge Bergoglio, que se colocó el alias de Francisco, queridos amigos, un hombre de humildad. No se olviden que este es un Papa negro, porque es un jesuita, y al Papa negro en el Vaticano se le conoce es al jefe de los jesuitas. Ahora este Papa, por ser jesuita, es el jefe de los jesuitas, por ser Papa es el jefe de los jesuitas, así que es el Papa negro que viste de blanco, queridos amigos. ¿Solo para qué? Para el ojo, para impactar, para impresionar. ¿Espíritu de qué? De santidad, de humildad, queridos amigos, tan humilde que hay que hacerle 3 carros, queridos amigos, para cada ciudad donde va, 3 carros. ¿Por qué no trajo su Renault 4, queridos amigos? Si es tan humilde, ¿por qué todo este despliegue no se ha hecho ni se hace un despliegue más grande en este planeta, queridos amigos, sino con el Papa? 25.000 millones de pesos que podrían ser perfectamente, queridos amigos, el presupuesto de cualquier cantidad de pueblitos pobres donde los niños se están muriendo de hambre, donde se está muriendo la gente por falta de atención básica médica, donde la gente está pereciendo por falta de lo más elemental para sobrevivir. Se va a gastar este país 25.000 millones de pesos. Eso es solamente el comienzo, eso es solamente más lo que saquearon al pueblo pidiéndole, porque empezaron allí en esta promoción que hicieron en el periódico El Tiempo, queridos amigos, cada domingo, es que el lema de su venida es: demos el primer paso, queridos amigos. Pero después del segundo tomo, del segundo suplemento, ya se convirtió, fue en demos el primer peso. Ya empezaron fue a pedirle a la gente plata, y done, y se inventaron el tal kit disque del peregrino para también ayudar para la visita de su santidad, queridos amigos. Cuando el Señor nos dice que no llaméis Padre, dice el Señor acá en el libro de Mateo capítulo 23 versículo 9, dice el Señor allí: no llaméis Papa a nadie en este planeta, no llaméis Papa, dice el Señor Jesús. Eso está en los labios del Cristo. Mateo capítulo 23 versículo 9, vaya, léalo en su Biblia, para que usted entienda por qué entonces ha sido la inquina del sistema romano papal por la Biblia. ¿Por qué le prohibían leer la Biblia a la gente? Porque no querían que la gente se enterara de la verdad, así de simple y de sencillo. Entonces no solamente le prohibían y mataban al que leía la Biblia, sino que también quemaban la Biblia para ocultarle a la gente la verdad, para raer de la faz de la tierra lo que desenmascara al Papa como el impostor, como el usurpador del lugar del Cristo y del Espíritu, y como el representante de Satanás en este planeta, para alcanzar lo que el diablo no quiso, no pudo alcanzar allá en el cielo, en la adoración. El diablo se está haciendo adorar a través del Papa. Despierte, vuelva en sí, queridos amigos, como dice el Señor en su revelación y en su palabra. No llaméis Papa a nadie en este planeta, dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 23 versículo 9, dice: y no llaméis Padre, no llaméis Papa, porque la palabra Papa quiere decir Padre, queridos amigos. No llaméis Papa, no llaméis Padre vuestro a nadie. Padre con minúscula, espiritualmente hablando, en este planeta, porque uno es vuestro Padre con mayúscula, el que está en los cielos, queridos amigos. Mire, escrito está. Y Padre por aquí, y Padre por allá, y Santo Padre, más grave todavía, queridos amigos, más grave, porque la Biblia nos dice que Santo Padre es un título única y exclusivamente de Dios Padre, única y exclusivamente del Padre eterno. ¿Cómo le llaman al Papa Santo Padre? ¿Cómo lo escriben esa palabra? ¿Cómo escriben esa palabra? ¿Con mayúscula o con minúscula? ¿Cómo escriben Santo Padre, queridos amigos? Si lo escriben con minúscula,
es un cualquiera por ahí, pero si lo escriben con palabras mayúsculas, queridos amigos, es una blasfemia, porque el Señor nos dice que nadie, ningún hombre mortal, corrompido, ningún hombre pecador, ningún hombre en condición caída, ningún hombre, queridos amigos, como los papas que han sido encubridores y cómplices de todos los violadores y de todos los criminales en este planeta, merecen el calificativo de santo Padre o de santidad, queridos amigos. Dice que son títulos propios de Dios, por eso el Señor dice que hablaría palabras contra el Altísimo. Se le está robando el lugar a Cristo, la gente no mira a Cristo, la gente está mirando es al Papa, pero dice el Señor que ha llegado la hora de bajar, de quitar los ojos de esta tierra, de los hombres, y ponerlos en Cristo, que es el que viene, es el que perdona nuestros pecados. Ningún Papa perdona, ningún Papa tiene poder para perdonar pecados. La Biblia nos dice que el único que tiene poder para perdonar pecados es Cristo, queridos amigos. Eso es lo que escrito está en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 5. Ahí nos dice el Señor, queridos amigos, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo representante entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vaya, léalo, abra su Biblia con los niños, con los jóvenes, con su familia, y conozcan la verdad, porque el Señor nos dice que la ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos a la hora de su venida, queridos amigos. Y dice el Señor que el que inocentemente peca, inocentemente se va a condenar, porque verdad hubo y hay para todo el que quiera conocer la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y escrito está en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículo 5, dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por mi brazo, dice el Señor Jehová. Maldito el hombre que confíe en el hombre, queridos amigos. Por eso ustedes ven que el Papa va a venir aquí a Colombia, única y exclusivamente, queridos amigos, a besar imágenes, no va a venir a más. Y hablarle de la gente eso que no puede dar él, queridos amigos, que es disque reconciliación, disque perdón, disque paz. Esas son las muletillas que él habla, pero no le habla la palabra de Dios a la gente, no se la abre, queridos amigos. No tiene la autoridad, no tiene el poder, no le está permitido por Dios hablar de la Biblia, no le está permitido por Dios hablar de Dios, queridos amigos. No, ¿cómo le va a decir el Papa, por ejemplo, a la gente? Y ustedes, ¿por qué no? Vamos a leer cuáles son los mandamientos de Dios aquí en la Biblia. ¿Con qué autoridad? Y eso es lo que nos dice el Señor. El Papa está bloqueado por el Espíritu para hablar. No le salen las palabras, queridos. No tiene cómo decirle, hablar de Dios a la gente, porque está bloqueado. Dice que el Señor lo tiene en jaque. El Señor no le permite que el Papa hable de Dios. El Papa habla de suyo, habla de sus muñecas y de sus muñecos. El Papa habla solamente de su filosofía. Ellos no hablan de teología, ni de Biblia, ni de nada. Como dijo el señor Galad, el de Teleamiga, que el Papa Francisco es un gran político, pero un ignorante de la Biblia. Lo dijo un católico de Raca Mandaca, queridos amigos, que el Papa Francisco es un buen político, pero un ignorante de la Biblia, porque no habla nada absolutamente de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo tiene que bloqueado, no le permite el Señor hablar absolutamente nada de él, porque como hablábamos ayer, el Señor nos dice allá en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, en el versículo 8, nos dice el Señor que aquel inicuo se manifestará en los últimos días, el papado, el Papa, aquel inicuo. ¿Qué es el inicuo? La palabra inicuo viene de la palabra anomían en griego, y la palabra anomían quiere decir el que quiere estar sin las leyes de Dios, el rebelde. El inicuo, queridos amigos, es el rebelde, el que quiere estar sin leyes, el anomos, el ilegal, el que está fuera de la ley, el que se apartó de toda ley, el que está sin ley, el injusto, el malvado, el criminal, el pagano, el no sujeto a las leyes de Dios. Eso es lo que dice el diccionario, que quiere decir la palabra inicuo. El Papa es inicuo, el Señor lo llama inicuo porque ha violentado todas las leyes de Dios. No quiere someterse a Dios, sino que quiere someter a Dios a él. Eso es lo que nos dice la historia y la Biblia. Y dice el Señor que entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará.
Dice que Papa va a ver hasta el último día y va a guerrear, la última guerra para recuperar su hegemonía contra Cristo, queridos amigos, hacerse adorar por las buenas o por las malas del mundo entero. Dice aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida lo destruirá, queridos amigos. Dice que ese se reservará. El papado ha habido muchos poderes en esta tierra, como hablábamos ayer, como Napoleón que quería acabarlo y como otro, el Kaiser de Guillermo de Alemania, como Napoleón y como otros quisieron raerlo de la faz de la tierra al papado, queridos amigos, pero el Señor dice que eso es algo que Él personalmente lo va a hacer. Papa va a ver hasta el último día que estemos en este planeta, y el Señor dice que Él personalmente lo va a enfrentar el día de su venida y le va a decir, a ver, ¿quién es que tiene el poder para perdonar pecados? ¿Usted o yo? ¿Quién es el que tiene poder para mandar al cielo? ¿Usted o yo? ¿Quién es el que tiene poder para sacar del purgatorio y mandar al cielo? ¿Usted o yo? ¿Quién es el que tiene poder para decir quién es santo y quién no es santo? ¿Usted o yo? ¿Quién es el que tiene poder para abrir y cerrar los cielos con las llaves que usted dice que tiene? ¿Usted o yo? ¿Quién es el que tiene las llaves? ¿Usted o yo? ¿Quién es el que tiene poder para canonizar y para declarar santo? ¿Usted o yo? ¿Qué va a decir el Papa, queridos amigos? ¿Qué va a declarar el Papa? ¿Qué va a decir el Papa cuando el Señor le diga quién lo mandó a usted a cambiar el sábado, pasándolo al domingo el culto al Dios Sol y a Satanás? Yo lo mandé a usted. ¿Cuándo le di esa autorización y esa orden? ¿No fue arrogado usted inspirado por Satanás? Queridos amigos, dice que quedará mudo. ¿Por qué? Porque el Señor dice aquí que Él lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué es lo que hace el sistema romano papal? Queridos amigos, el sistema romano papal dice que lo único que hace es mostrar poderío, mostrar riquezas, mostrar toda clase de adornos, toda clase de música, queridos amigos, arrobadora, y con eso es que tiene maravillado al mundo entero. Pero oiga lo que dice el espíritu de la profecía. Dice que en Apocalipsis 17 se representa al poder papal que con todo engaño de iniquidad, por medio de una atracción superficial, su atracción es ¿qué? Superficial, y un despliegue fastuoso, todo es fastuoso, ¿no? Todo es pompa, todo es, queridos amigos, artilugio fastuoso. Dice, engaña a las naciones, prometiéndoles como Satanás a nuestros primeros padres, todo bien a los que reciban su marca y todo daño a los que se oponen a sus falacias. Dice, el poder que tiene la más profunda corrupción interior. El poder que tiene la más profunda corrupción interior en este planeta es el Papa. La corrupción interior, dice el Señor. La gente que ve, la gente solamente ve al Papa con su cara de ¿qué? Con su cara de santo, de santidad, de yo no he sido, y de amor y de bondad y de humildad, queridos amigos. Pero la corrupción que hay por debajo, que la gente no conoce, dice el Señor, que es el poder que tiene la más profunda corrupción interior. Dice que hará el mayor despliegue y se vestirá con las más esmeradas señales de poder. La Biblia dice claramente que esto cubre una maldad corrompida y engañadora, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, queridos amigos. Y nos dice el Señor entonces por qué es que tiene bloqueado al Papa. Oiga lo que dice allá en el libro de Salmo capítulo 50, en el versículo 16 al 18, dice, pero al malo dijo Dios. ¿A quién? Al malo. Allá nos dijo el inicuo, que la palabra malo y la palabra inicuo son sinónimas. Quiere decir, queridos amigos, la palabra malo quiere decir pecador, transgresor, el que está violentando las leyes de Dios, desobediente, infractor, malvado, transgresor, rebelde, vil, inicuo, hacedor de maldad, pervertido, maligno, criminal. Dice el Señor, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tiene el Papa que hablarle a la gente de las leyes cuando las ha pervertido totalmente, queridos amigos? Quitó el segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes y puso al mundo a adorar muñecos y muñecas y lo prostituyó en la idolatría. ¿Qué tienes tú que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, Él está sobre todos, y echas a tu espalda mis palabras. Cuando el Señor dice sábado, el Papa dice, ¿cuál sábado?
yo impongo el domingo. Ese se echa las palabras de Dios a su espalda. Cuando el Señor dice, es por la Biblia que se abre y se cierra el cielo, el Papa dice, ¿cuál Biblia? Es con lo que yo diga, es con lo que yo mande. Cuando el Señor dice, es el bautismo por inmersión, el diablo y a través del Papa dice, ¿cuál bautismo por inmersión? Yo digo que es por aspersión, y se echa la palabra a tus espaldas, dice el Señor. Dice, si veías al ladrón, no corrías con él, y con los adúlteros no era tu parte. Han corrido con los ladrones, el papado ha corrido, corre con los ladrones y su fornicación, y con los adúlteros y los fornicarios también. Cada día escándalos y fornicaciones y violaciones por miles y millones en este planeta. Toda la historia del sistema romano papal ha sido una historia de inmoralidad sexual, queridos amigos, en el mundo entero. Ustedes lo oyeron antier en este país, un cura allí en la ciudad de Manizales maldiciendo la corte que condenó a un cura de estos pervertidos por haber violado a unos niños y que le están cobrando 100 millones de pesos, queridos amigos. Están maldiciendo. Quiero decirles, la historia se está repitiendo. Por eso el Señor nos dice, traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena y feliz semana. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los tiernos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre